Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de este tercer Congreso Nacional de Destrezas Legales en el Litigio Judicial y Arbitral. En esta ocasión, especialistas del arbitraje y litigios a nivel nacional dialogarán sobre los aspectos más relevantes de las destrezas legales. Agradecemos a todas las personas de Perú y Latinoamérica que nos acompañan y se conectan a este evento a través de nuestras plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Recordamos a todos nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas desde la sección de preguntas y respuestas en la plataforma Zoom, así como también en los comentarios desde nuestra transmisión en Facebook. El equipo del Instituto Peruano de Arbitraje recogerá todos sus interrogantes y, por supuesto, las transmitirá a los expositores. Sin más, damos la bienvenida a los expositores de este segundo panel de este tercer congreso, que tratará el tema extensión del convenio arbitral, deber de revelación, designaciones múltiples y motivación de laudos desde el criterio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Corte Suprema del Reino Unido y Tribunal Constitucional de España. En esta ocasión nos acompañan los doctores Verónica de Noriega, Madalena Goitia, Adrián Simos Pino y Francisco Segarra Valencia desde Simons Abogados. Doctores, tienen el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Mauricio, y gracias, Alipa, por la invitación. Estamos encantados de poder estar aquí con ustedes y además compartir un poco sobre estos temas que has mencionado, que son en realidad muy relevantes, porque creemos que todos hasta la fecha tenemos una especie de subconsciente en el cual tenemos al mundo judicial y al mundo arbitral y tratamos de que estén separados porque decimos no, si hablamos de arbitraje no podemos hablar del proceso judicial porque son distintos. Y sí, efectivamente, son distintos, pero es innegable la relación con la que deben caminar ambos en beneficio de ambas instituciones. Y es que, nos guste o no, lo que tenemos es que las decisiones arbitrales están sujetas a un control judicial. Las cortes judiciales son las que tienen la última palabra al momento de que se resuelva la controversia. Efectivamente, el control que ejercen debe ser limitado y respetando lo que establece la normativa arbitral, desde luego, pero es diferente a negar esa relación entre ambas, ¿no? Una cosa es aceptar esa relación y otra cosa es, obviamente, combatir las interferencias entre uno u otra jurisdicción. Los pronunciamientos de las cortes pueden estar sujetos a críticas, desde luego. También hay muchos pronunciamientos también muy favorables a la institución arbitral, y efectivamente el pronunciamiento que emita cada corte en su determinado país va a influir en el desarrollo que llegue a tener el arbitraje en ese país y que llegue a alcanzar a lo largo de los años. No en vano, por ejemplo, ya hablando de arbitrajes internacionales, porque vamos a hablar de cortes internacionales, las partes cuando desean y evalúan la sede que van a pactar al momento de someter sus controversias a arbitraje, el primer criterio que evalúan es el comportamiento de las cortes en ese país. ¿Por qué? Porque va a definir la competencia en la anulación, en la ejecución de un laudo. Se va a evaluar si ese Estado, la sede que quieren pactar, forma parte, por ejemplo, de la Convención de Nueva York, para justamente poder ejecutar las decisiones los laudos sin obstáculo alguno. Entonces, la interrelación entre ambas es evidente, y creo que por eso va a ser interesante poder compartir con ustedes estas 3 sentencias de cortes internacionales, que voy a hacer una muy breve introducción de qué vamos a tocar cada uno. En primer lugar, yo voy a compartir con ustedes la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que trata sobre la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias. En segundo lugar, el doctor Simons va a comentar sobre la sentencia del caso Halliburton, emitida por la Corte del Reino Unido, en la cual, si bien es un arbitraje de seguros, toca temas muy, muy interesantes sobre la independencia e imparcialidad de los árbitros frente a, por ejemplo, designaciones del mismo árbitro en 2 o más arbitrajes, y en las cuales comparten materias comunes. Y finalmente, y no menos importante,
el doctor Francisco Segarra va a tocar un tema muy controversial hasta la fecha, que tiene muchas opiniones y siempre está vigente, incluso con un último pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional, que es la anulación del laudo por la causal de motivación, y que en función a los últimos pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Supremo Español. Pues bien, con esa breve introducción de lo que vamos a tratar el día de hoy, empecemos con la primera sentencia, que es la de la Corte de los Estados Unidos. Este caso es el caso de GE Energy versus Outokumpu. Esta sentencia fue emitida en el año 2020. Y para poder explicarles y comentar en realidad un poco los temas resaltantes de esta sentencia, de repente sería útil que les comente un poco el origen de esta controversia y quiénes son las partes y qué fue lo que sucedió y por qué llegamos a la Corte Suprema. En este caso, la empresa ThyssenKrupp suscribió 3 contratos con otra empresa, en las cuales en estos 3 contratos tenían convenios arbitrales idénticos. Y a esta empresa le encargó la construcción de laminados en frío para la planta de acero de la cual ThyssenKrupp era propietaria. Pues bien, a esta empresa, para ejecutar estas labores, subcontrató a la empresa GE Energy y le encargó diseñar y fabricar los motores de las maquinarias de los laminados. Pues bien, luego, tiempo después, compra la planta de ThyssenKrupp, la compra Outokumpu. Y adquiere la planta, y cuando adquiere la planta se da cuenta de que existen determinados defectos en los motores que fueron diseñados por GE Energy. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es demandar a GE Energy por esos defectos. Entonces tenemos una controversia, en base a lo que acabo de explicar, en base a 2 partes que no han firmado un convenio arbitral, porque el convenio arbitral lo firmaron ThyssenKrupp con la constructora. Pero tenían una controversia. Entonces, ¿dónde demanda Outokumpu por estos defectos de los motores? A GE Energy la demanda en la vía judicial. Finalmente, ¿qué es lo que dice GE Energy? GE Energy dice, no, un momentito, yo no tengo por qué estar en esta jurisdicción judicial, invoco el convenio arbitral de los 3 contratos entre ThyssenKrupp y la constructora, en base a la doctrina anglosajona del estoppel. Pues bien, en relación justamente, y aquí me detengo un momento al tema del estoppel y las partes no signatarias, aquí para hacer un poco el match con nuestra legislación nacional. La ley de arbitraje, y recordemos que el estoppel es lo que nosotros, salvando algunas distancias, pero es lo que nosotros finalmente conocemos como la doctrina de actos propios. Entonces, y que se sustenta en la buena fe. Entonces, nuestro artículo 14, que evidentemente menciona la buena fe y se sustenta en la buena fe, recoge el sentido y el espíritu detrás de esta figura del estoppel. ¿Por qué? Porque evidentemente pacta que si es que uno tiene una participación activa en un contrato con un convenio arbitral o pretende derivar derechos de un contrato con un convenio arbitral, no puede después tener una conducta contradictoria, después de esa confianza generada, no puede tener una conducta contradictoria y decir, no, yo no voy a arbitraje. Entonces, digamos que hay un match que podemos hacer ahí en relación a la regulación de nuestro país, y que justamente vamos a ver después por qué se menciona. Y bueno, entonces nos quedamos en que GE Energy dice, debemos ir a arbitraje. ¿Qué es lo que dice Outokumpu? Outokumpu dice, no. ¿Y por qué no? Porque hay invocar la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias contraviene la Convención de Nueva York. Entonces, valga aquí precisar que cuando GE Energy invoca la doctrina del estoppel para la extensión del convenio arbitral, lo hace sobre la base de su legislación doméstica que la regula. Entonces, este proceso judicial fue por primera y segunda instancia. En primera instancia, lo que se hizo fue decir que efectivamente sí podían ir a arbitraje, que si bien no habían firmado el contrato,
eran partes no signatarias. En segunda instancia se revierte este resultado y por eso llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que hace es no decir si realmente Outokumpu y Energy eran partes no signatarias, si pueden ir al arbitraje, sino simplemente lo que hace es interpretar si la figura de la extensión del convenio arbitral, por Stoppel en este caso, va en contra o no de la Convención de Nueva York. ¿Y por qué se analiza si va en contra o no de la Convención de Nueva York? ¿Y por qué Outokumpu mencionaba que esto era contrario a la Convención de Nueva York? Porque la Convención de Nueva York, en su texto, de forma literal, hace mención pues un convenio arbitral por escrito, y menciona el acuerdo de las partes que firman un contrato por escrito. Entonces, la figura de la extensión del convenio arbitral para Outokumpu contravenía esta disposición de la Convención de Nueva York. Pues bien, ¿qué es lo que resuelve la Corte? La Corte dice que efectivamente no hay ninguna contravención. No hay ninguna contravención. ¿Y qué razones da? La primera dice que no existe en ninguna parte de la Convención de Nueva York alguna disposición que prohíba la aplicación de la legislación doméstica que recoge la figura de la extensión del convenio arbitral. También menciona, por ejemplo, ya la tendencia internacional de las Cortes de aceptar esta figura, que si bien es cierto en algunos, al inicio era un poco reticente, hoy por hoy la tendencia internacional es proclive a esta figura. Y finalmente también, y ahí es donde nos invocan, menciona que un Estado contratante, la Convención de Nueva York, tiene en su regulación expresamente esta figura en su artículo 14. Entonces, esto demuestra que efectivamente sí, pues fuimos los pioneros y en su momento, cuando aprobamos nuestra actual ley de arbitraje, recogimos esta figura a diferencia de otras legislaciones que también siguieron el modelo de la ley UCITRAL. Y lo hicimos ¿por qué? No fue, digamos, circunstancial, sino fue justamente porque se recogió las tendencias más modernas. Para esa época ya habían salido recomendaciones para comprender la Convención de Nueva York y recomendaciones de no interpretar literalmente sus articulados cuando mencionan el convenio arbitral por escrito. Ya habían salido las enmiendas a la ley Modelo UCITRAL, por ejemplo, cuando se amplía las perspectivas de entender un convenio arbitral por escrito y también entenderlo de distintas maneras. Y además la propia Convención de Nueva York señala de que el espíritu que tiene detrás, incluso hay un artículo en específico que me parece que es el 7, donde se dice que esta convención tiene una regulación mínima en realidad, y justamente se busca que sean las legislaciones domésticas de cada país las que complementen esto en beneficio obviamente de la institución arbitral, y por tanto permite a las partes poder invocar derechos en función a esa legislación doméstica. Entonces, eso fue lo que sucedió con nuestra actual ley de arbitraje, que si fue fácil al inicio, creemos que no fue fácil, incluso se demoró en entender un poco esta figura, empezaron a haber cuestionamientos a nivel constitucional. Recordemos que el caso tan conocido María Julia, que emitió el Tribunal Constitucional, se generó por esto, se generó por un cuestionamiento de una parte no signataria, en la cual inició un amparo por haber sido incorporada como tal bajo el artículo 14, y ahí nuestro Tribunal Constitucional, recordemos que dijo, no, un momentito, y estableció las causales de procedencia del amparo, y dijo que específicamente para el tema que nos ocupa, que va a ser procedente si es que interpone un tercero que no pudo hacer valer sus derechos en el proceso, pero no los del artículo 14. Entonces, hemos mantenido esta vanguardia, esta seguridad, en la figura tan moderna como es la extensión del convenio arbitral, y definitivamente esta sentencia lo que nos hace es confirmarnos que sí, fuimos por buen camino, y hoy por hoy seguimos dentro de ese estándar internacional, y es por eso que quería iniciar este panel comentándoles esa sentencia, y les agradezco la atención, y con eso le doy el pase al doctor Simons. Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes con todos. Sí, la idea nuestra ha sido hacer algo diferente, traerles temas que se discuten en otras cortes
pero como bien dijo Verónica, que tienen incidencia directa con la práctica del arbitraje internacional, ¿no? Y que a su vez irradia sobre nuestro arbitraje doméstico. A mí me ha tocado el caso Halliburton Company versus Cap Bermuda Insurance, Supreme Court de UK. Esta sentencia es del 27 de noviembre de 2020 y tuvo dos audiencias, que ya vamos a ver por qué son importantes, el 12 y 13 de noviembre de 2019. Aquí hay un tema muy interesante que para empezar a hablar de esta sentencia, por lo que voy a hacer es describirla y luego matizar con algunos comentarios importantes que van a generar, me imagino, algunas ideas para nuestra práctica. Primero que la Corte estableció algo muy importante, que hay un lugar común entre jueces y árbitros. ¿Y cuál es ese lugar? Primero, no es que ambos no están sujetos a ninguna parcialidad. Segundo, no dar la apariencia de parcialidad. Este es un estándar que la Corte Suprema de ese país ha indicado, y me parece acertado, en el lugar común que deben mantenerse jueces y árbitros respecto a lo que es parcialidad y apariencia de imparcialidad. Entonces, la Corte empezó a desarrollar sus ideas indicando que en el arbitraje internacional es muy importante la revelación por parte de los árbitros. Con esas dos plataformas, que es los lugares comunes entre árbitros y jueces y la importancia del deber de revelación, explicamos de qué se trata el caso, ¿no? Bajo la perspectiva de la Corte. Este es el famoso siniestro de la plataforma petrolera, el caso Deepwater Horizon del Golfo de México en el año 2010, que fue un desastre ecológico tremendo. No había, tardaron creo que meses en apagar el incendio y detener el flujo de petróleo. Pero este caso, este desastre, esta incidencia trajo como consecuencia varios arbitrajes entre aseguradoras y asegurados. ¿Y cuáles son los temas que se plantearon aquí en este supuesto? El primero es que, bajo la pregunta es, ¿hasta qué nivel un árbitro puede aceptar la designación en múltiples procesos concernientes a un mismo objeto con una sola parte en común y sin la apariencia de parcialidad? La segunda pregunta que se hace en la Corte es, ¿a qué nivel el árbitro puede hacerlo sin revelar? Y aquí viene el tema relevante también de esta sentencia, que es la participación en calidad de amicus curiae de importantes instituciones arbitrales muy preocupadas por los estándares del arbitraje internacional. La ICC, la Cámara de Comercio Internacional, la London Court International Arbitration, la LCIA y el CIARC. Y esto es importante porque si ustedes se fijan, lo que hizo la Corte Suprema británica es crear un diálogo, invitando como amicus curiae a estas importantes instituciones internacionales entre jueces y árbitros. Y eso es un poco lo que falta todavía en nuestro país, ese diálogo entre jueces y árbitros, porque todavía, y hay que decirlo, hay algunos miembros de la comunidad arbitral que miran por debajo el hombro a los jueces. Y en realidad, como les voy a demostrar, los jueces ingleses consideran pares a sus árbitros y los árbitros consideran pares a los jueces. En este caso, BP, que era British Petroleum, era el arrendatario de la plataforma que se llamaba Deepwater Horizon. Perdón, el arrendatario. BP era arrendatario. El propietario era Transocean Holding. Entonces, tenemos aquí, propietario Transoceans, arrendatario BP. Y Halliburton era es una empresa que proveía el vaciado de cemento para esta plataforma y el servicio de monitoreo del pozo para BP. ¿Qué ocurrió? Vino la explosión que todos recordamos, con pérdida de vidas y daños generalizados tremendos al medio ambiente. Y esto generó diversas demandas individuales y colectivas, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, en contra de BP, en contra de Transocean y en contra de Halliburton.
¿Y qué ocurrió? La Corte Federal de Luisiana repartió la culpa entre los 3 demandados, pero estableció esta especie de share, ¿no? de distribución de responsabilidades sobre la base de porcentaje de participación en lo que es la imputación de responsabilidad del siniestro. A BP se le imputó el 67% de la responsabilidad, a Transocean el 30% y a Halliburton el 3%. Tanto Halliburton como Transocean celebraron diversos acuerdos con las partes afectadas, diversos acuerdos, ¿no? Transacciones. Y esas transacciones, por el tema del seguro, tenían que ser sometidas a aprobación del seguro. Y el seguro en este caso, que era CUP, Bermuda Insurance, en adelante CUP, ¿ya? Tenía una póliza Bermuda, rechazó esos pagos por carecerlo, no los aprobó. No vamos a discutir por qué, pero no los aprobó. ¿Ya? Entonces inician arbitrajes. ¿Ya? Se inician arbitrajes. 2 arbitrajes. El arbitraje 1, arbitraje 2. Arbitraje 1, donde aparece Halliburton, y en el arbitraje 2, donde aparece Transocean. Con una parte en común, ¿cierto? Con una parte en común que es la aseguradora, CUP. Veamos el arbitraje 1, ¿quiénes eran los árbitros? Era el señor William Park, el señor John Cole, y aquí viene el caballero Mr. Rockinson, ¿no? En el arbitraje 1. ¿Cuál es el arbitraje 1? Halliburton versus CUP. Y ahí está el Mr. Rockinson. En el arbitraje 2 está Transocean y CUP, parte en común. Y también aparece como árbitro Mr. Rockinson. Y hay incluso un tercer arbitraje contra Transocean, ¿ya? Contra otra aseguradora, no CUP, que también designa al famoso Mr. Rockinson. ¿Y qué ocurrió? Mr. Rockinson, en el arbitraje 2, es decir, en el de Transocean y CUP, revela. Y ahí dice, ¿no? Ahí dice, señores, por si acaso hay un arbitraje 1, donde yo he sido designado árbitro. Pero en el arbitraje 1 no revela el arbitraje 2. Eso es lo que pasó. Entonces, Halliburton descubre las disputas 2 y 3 y pide explicaciones a Mr. Rockinson. ¿Y cuál fue la respuesta de Mr. Rockinson? Ambas partes han aceptado que su explicación fue sincera, que no reveló a Halliburton, eso lo escribe la Corte, que no reveló a Halliburton porque no se le había ocurrido en su momento que se encontraba bajo obligación de hacerlo, de acuerdo a las directrices de ley. Y ahí cita textualmente la Corte lo que dijo Mr. Rockinson. Dice, cito, no creo que se haya generado ningún daño, pero si las inquietudes de su cliente se mantienen, no tendría inconveniente en presentar mi renuncia a los 2 casos de Transocean, si las cuestiones preliminares no ponen fin al arbitraje. Pese a esa declaración, Mr. Rockinson después retrocede en ello, ¿ya? Y no renuncia. No renuncia. Entonces, en diciembre de 2016, Halliburton demanda la separación de Mr. Rockinson. El juez, en primera instancia, el juez británico declaró improcedente el pedido, y ahí también se advierte que todos los laudos, 1, 2 y 3, a favor de CUP. En primera instancia se rechazó el pedido básicamente por lo siguiente, ¿no? Un observador informado y equilibrado no consideraría a Mr. Rockinson como incapaz de actuar de manera imparcial en la disputa entre Halliburton y CUP, solamente a razón de que es árbitro en otras disputas sobre el mismo incidente y puede tener acceso a distintas evidencias, argumentos, y su experiencia y reputación de integridad le permitiría actuar de acuerdo a la práctica usual de los árbitros de Londres en el cumplimiento de sus deberes. Básicamente, el enfoque para desechar la propuesta o el pedido de separación de Mr. Rockinson es el prestigio, ¿no? O sea, en pocas palabras, el juez en primera instancia dice, no, pues si es Mr. Rockinson, ustedes tienen garantizada la imparcialidad, ¿no? El prestigio del árbitro es el que pesó. Y además hay una conclusión que más adelante se considera grave, ¿no? Porque en primera instancia se dice que si no había dudas de su imparcialidad, no había nada que revelar. Entonces, el tema queda así, ¿ya? Y
se recurre ante la Corte de Apelaciones en abril de 2018. En abril de 2018 la Corte de Apelaciones resuelve y plantea dos temas. El primero, prestar atención al riesgo de parcialidad inconsciente. Es el primer tema que se plantea. El segundo tema que se plantea es hasta qué punto un árbitro puede aceptar designaciones en múltiples disputas sobre las mismas materias superpuestas con solo una parte en común sin que dé origen a una apariencia de parcialidad. Y para la Corte de Apelaciones británica, la sola designación de un árbitro común no justificaba la inferencia de aparente parcialidad. Determinó que se requiere algo más, un elemento sustantivo. No es suficiente, ¿no? La sola revelación no genera per se, o sea, la mera falta de revelación, dice la Corte de Apelación, no genera per se apariencia de parcialidad, se requiere algo más. A diferencia del juez de la Corte de Apelación, sí consideró que Mr. Rockinson debió haber revelado a Halliburton que fue designado árbitros en las disputas 2 y 3. Sin embargo, pese a ello, la Corte de Apelación mantuvo la decisión de primera instancia. ¿Por qué? Primero, por lo siguiente. Pese a la falta de revelación, la Corte consideró que Mr. Rockinson no cae en parcialidad. Segundo, las circunstancias no reveladas no justifican la inferencia de aparente parcialidad. Tercero, la falta de revelación fue accidental y no deliberada. La superposición de casos era limitada. Cuarto, la sola superposición en dichas circunstancias no daría lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad. Y consideró finalmente no sustanciales los cuestionamientos que hizo Halliburton a la conducta de Mr. Rockinson. Teniendo en consideración esta decisión, se plantea el caso ante la Corte Suprema. ¿Y cuáles son los argumentos de Halliburton que acoge la Corte Suprema para someterlos a decisión? El primer argumento: si se dio a CAP una ventaja indebida de ser parte común en dos arbitrajes conexos con un solo árbitro. El tema 2 que la Corte consideró relevante es la no revelación de su designación. Y el tema 3, si con esa conducta Mr. Rockinson no prestó el debido interés de Halliburton a llevar un proceso justo. ¿Y por qué el tema de proceso justo? Porque hay un detalle bien interesante en la ley de arbitraje inglesa, ¿no? Que una de las finalidades del arbitraje es obtener una decisión justa. En este caso, y aquí vamos viendo algunas partes, voy a ir matizando algunas intervenciones de los amicus curiae, ¿ya? Y algunas argumentaciones importantes de la Corte. La London Court International of Arbitration expresó su preocupación sobre el test establecido porque no está acorde con los estándares internacionales de arbitraje. Es el test de parcialidad. Expresa su preocupación. Y sobre eso dice esta institución, respecto a las designaciones en múltiples disputas referidas a la misma materia superpuesta con una sola parte en común, puede dar lugar a la apariencia de parcialidad. Ya, fíjense lo que están advirtiendo. ¿Y por qué intervienen aquí como amicus curiae estas instituciones tan importantes? Porque como Londres es una sede muy importante para el arbitraje de seguros y para muchos, y para el arbitraje en general, es un foco relevante. Entonces, estos amigos consideraron importante que su opinión sea escuchada por la Corte y la Corte así lo entendió. La ICC propuso que múltiples y superpuestas designaciones con solo una parte en común o varias partes en común, ¿no? Sobre la misma materia o materias superpuestas puede, dependiendo de las circunstancias, dar lugar a dudas razonables sobre la imparcialidad del árbitro. En segundo lugar, también expresó lo siguiente la ICC,
Sobre la falta de revelación, se dijo que en el sistema jurídico inglés, la falta de revelación sobre múltiples designaciones por una parte común en disputas superpuestas puede dar lugar por sí misma ¿a qué? A dudas justificadas sobre la imparcialidad del árbitro. Frente a esas posiciones de la London Court International Arbitration y la ICC, también hay otras posiciones diferentes de agrupaciones vinculadas al arbitraje de seguros, como Arias UK o el LMAA, porque ellos indican lo siguiente: en ese tipo de seguros, Bermuda, las pólizas Bermuda, las designaciones múltiples son relativamente comunes en sus procesos porque regularmente surgen del mismo siniestro, ¿no? Y además porque hay escasez de expertos sobre estas materias. Muy bien, la Corte Suprema destacó lo siguiente. Primero puso la plataforma de los principios básicos de la ley inglesa en 1996. Tres. Una solución justa a través de un tribunal imparcial. Fíjense, solución justa a través de un tribunal imparcial. Segunda, libertad de las partes. Y tercero, principio de no intervención judicial. Y frente a las posibles intervenciones judiciales, la Corte dice, yo puedo hacer esto, remoción de árbitros, cuando hay dudas justificadas acerca de la imparcialidad, cuando no se conduce el procedimiento arbitral de manera adecuada, o en el caso de una injusticia sustancial que ha sido causada a una de las partes. Eso puede traer anulación a un lado, según la Corte Suprema. Y respecto del test del observador justo, ¿qué dice? Una frase maravillosa. Ni complaciente, ni indebidamente sensible o suspicaz. Ni complaciente, ni indebidamente sensible o suspicaz. El contexto en el que debe recaer el test es muy importante, ¿no? Por ejemplo, puso un ejemplo la Corte, dije, hay que apreciar, digamos, si es un arbitraje muy grande, porque el árbitro puede tener un interés financiero en obtener más designaciones. Entonces, empieza por el tema problemático. Arbitrajes con varias disputas relacionadas con la misma materia superpuesta o relacionada. Y dice la Corte, la parte que no es común a varios arbitrajes no tiene forma de informarse sobre la evidencia presentada, los cuestionamientos, los hechos debatidos. Hay un problema de inequidad, de acceso a la información y de indefensión. Luego de esta advertencia, en lo que se refiere a las reglas para atender los argumentos de parcialidad, dice lo siguiente. Hay que aplicar, en primer lugar, el test objetivo del observador justo e informado. En segundo lugar, dice, hay que prestar atención a las características de cada arbitraje para analizar para una revelación si es adecuada y mantener la integridad del arbitraje. Y finalmente concluye que las diversas acepciones que hace la IVA, la ICC o la London Court International Arbitration sobre duda razonable o duda justificada, en realidad no hay diferencias reales. Duda es duda, sea razonable o sea justificada. Entonces, y agrega más, sigue agregando más cosas muy importantes, ¿no? Que los jueces deben usar estándares internacionales como herramientas para sus decisiones, como las reglas IVA, las reglas ICC. En nuestro país ya se hace, ya lo hace nuestras salas comerciales y ya lo hace la Corte Suprema. La Corte Suprema, en este diálogo con los árbitros, destaca la participación del ICC, del CIARF y de la London Court International Arbitration, indicando que en realidad ellos no tienen un interés en el resultado financiero o económico de este caso. La Corte resalta que estas instituciones tienen interés en la integridad y reputación de los arbitrajes con sede en Londres. Por ello, la Corte, ¿no?, reconoce como un deber legal revelar bajo el sistema inglés. Es decir, fíjense, porque ya se había puesto en duda en las instancias inferiores el deber de revelación, sí, qué estándar tenía, ¿no? Y ya estas instituciones dijeron, cuidado con esto, y la Corte acepta estas sugerencias y establece el deber de revelación como un deber legal.
Por ejemplo, también en la regla 95 o en el fundamento 95, concluyen ellos que ha quedado establecido que en el sistema inglés tales múltiples designaciones tienen que ser reveladas. Importante, ¿por qué? Porque es importante la Corte cuando dice, la otra parte tiene que enterarse porque eso le posibilita que yo haga también control judicial con la recusación. Tiene el derecho a recusar cuando se presente esta situación de designaciones múltiples, árbitro común y una sola parte en común excluyendo a la otra en estos casos. También la Corte indicó hay que tener en cuenta el tipo de arbitraje. Como ya les dije, ya les indiqué, este es un arbitraje, es una Bermuda Form, la póliza Bermuda, y aquí hay que tener en consideración también lo que dijeron otros expertos, que se requieren árbitros altamente especializados y las partes a menudo desean que su tribunal tenga un conocimiento especial y práctica del negocio de mercado relevante, ¿no? Entonces, pero lo que se entiende de esto es que todas las partes están de acuerdo que tener tribunales comunes para que haya una decisión única respecto a la interpretación de la póliza Bermuda en el caso de un siniestro de estas magnitudes. En el fundamento 110, la Corte coincide con estas instituciones, la ICC, la London Court o el CIAR, como regla general siguiente. Un árbitro debe revelar la existencia de un arbitraje presente o pasado referido a la parte en común sin obtener el expreso consentimiento de las partes. Bien importante, porque también se debatió aquí, no, es que yo estaba impedido de revelar porque de los otros arbitrajes por el deber de confidencialidad, que estoy... No, la Corte dijo aquí lo que está en juego es la integridad del arbitraje en general y tú tienes ese deber de revelación sin necesidad de obtener el expreso consentimiento de los arbitrajes de las partes en los otros arbitrajes. Esto sí es súper importante. En el fundamento 126, también miren lo curioso, pero acá hay un símil con el presente 6167, donde se considera al arbitraje como jurisdicción, ¿no? Pero bajo el tema del artículo 138 y 139 de la Constitución. Aquí el enfoque es parcialmente similar. Considera el arbitraje jurisdicción, pero sobre la base de un contrato. Es muy interesante la reflexión cuando lo establece jurisdicción, pero sobre la base de un contrato. Y la Corte reflexiona de la siguiente manera. El arbitraje implica poder jurisdiccional por contrato, a través de un consenso de las partes a la disputa, dado que es jurisdicción sobre la base de un contrato. Entonces, aquí la base constitucional, si lo trasladamos aquí de esta argumentación, la base constitucional de la llamada jurisdicción arbitral no es asimilar a la jurisdicción, vamos a decir, de la ordinaria, ¿no? Sino la base constitucional es la voluntad de las partes, la libertad de actuación con la cual tienen las partes de someter su decisión a un tribunal arbitral y excluir esa materia del conocimiento de los jueces ordinarios. En el fundamento 131, la Corte coincide con la London Court of International Arbitration en lo siguiente. Cuando un árbitro acepta una designación en múltiples disputas relacionadas a las mismas materias o materias superpuestas con solo una parte en común, esto puede dar lugar a la apariencia de parcialidad. Asume la Corte como suyo esta propuesta de la London Court of International Arbitration como un estándar internacional. En el siguiente fundamento, la Corte está en desacuerdo con la Corte de Apelaciones. Porque la Corte, ¿en qué está en desacuerdo? Respecto a este argumento, ¿no? La Corte de Apelaciones dijo que la sola designación en varias disputas no da lugar por sí misma a apariencia de parcialidad. Y la Corte desaprueba esa posición, indica por lo siguiente, porque la inequidad del conocimiento, y esta es la razón, inequidad del conocimiento entre la parte común y la otra parte tiene el potencial
no es que sea, pero tiene el potencial de conferir ¿qué cosa a la parte en común? ¿Qué potencial, qué ventaja le da? Le da una ventaja injusta, dice la Corte, de la cual el árbitro debe estar consciente. Obviamente, este desarrollo, la Corte dice que hay que analizarlo dependiendo de las circunstancias del arbitraje en particular, incluyendo las costumbres y prácticas en el campo relevante, ¿no? Pero lo interesante es la regla que establece la inequidad del conocimiento entre una parte y la otra. Y esa inequidad del conocimiento genera indefensión bajo la perspectiva de la Corte Suprema. En el fundamento 138, por eso es que, luego de esta reflexión, en el fundamento 138 dice lo siguiente: la designación de Mr. Rockinson en la disputa 2 tenía el potencial de dar lugar a una injusticia. ¿Cuáles fueron algunos errores? No hubo recusación. La Corte Suprema no está persuadida, entonces, bajo la condición de un observador justo informado de que existe una verdadera posibilidad de sesgo inconsciente. Y rechazó el recurso, por esa razón. Pero estableció estas reglas muy importantes que pedían y exigían, creo que con todo derecho, sean reconocidas la ICC por parte de la Non-Court Arbitration y el CIAR. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que estableció la Corte en su decisión? La primera, el deber de imparcialidad es un principio cardinal del arbitraje. Segunda, el análisis del observador justo informado tiene que tener lo siguiente. Múltiples designaciones en disputas relacionadas, hay una posibilidad de parcialidad. Y hay que analizar bajo este precepto el caso concreto. No desecharlo per se. O sea, decir, como las instancias de mérito, decían, la sola designación per se no genera. No, dijo, un momentito. Dijo la Corte. Múltiples designaciones en disputas relacionadas pueden generar o hay la posibilidad real de parcialidad. Y hay que analizar en cada caso. Tercero, en la cláusula del arbitraje de Bermuda Form, el árbitro está bajo la obligación de revelar. La obligación legal de revelar. ¿Por qué? Porque las aseguradoras defendían que por la naturaleza de este tipo de arbitraje no estaban obligados a revelar. Y la Corte dijo, no, el deber de la revelación es universal, para todos, no hay excepciones. 4. El deber de revelación no se opone al deber de privacidad y confidencialidad. El árbitro no puede excusarse en el deber de privacidad y confidencialidad para no revelar. No necesita, dice la Corte, autorización de la parte común. Quinto, la falta de revelación es un factor a tener en cuenta por parte del observador justo e informado, si es que existe una real posibilidad de parcialidad. Luego dice que el observador justo e informado debe evaluar teniendo en cuenta los hechos y circunstancias del caso. Y concluye que el observador justo e informado debe evaluar si existe una verdadera posibilidad de que el árbitro esté parcializado o afectado por el conocimiento previo que tiene de una causa respecto de la otra para resolver la segunda. Hay un tema también importante y los invito a que entren a la página web de la Corte Suprema, porque ahí están las grabaciones de las audiencias que se realizaron el 12 y 13 de noviembre de 2019. Nosotros hemos extraído algunas cosas importantes que se dijeron en las audiencias que queremos compartir con ustedes de manera breve para poder ir terminando. La ICC, ¿qué dijo? Porque hubo una interacción, exposición y preguntas de los jueces supremos. Dice la ICC, obviamente antes de la decisión, porque son las audiencias previas a la sentencia. Si la Corte de Apelaciones, en esa sentencia, sostiene que tales múltiples designaciones no pueden nunca por sí mismas dar pie a la apariencia de parcialidad, entonces, al igual que la London Court International Arbitration, sugerimos que esto se encuentra en contra de los estándares internacionales del arbitraje. Fíjense ustedes lo que dice estas dos faros, vamos a ponerlo así, de las grandes prácticas del arbitraje internacional.
Luego, en las mismas audiencias, la ICC asume también posición. Falta de revelación sobre múltiples designaciones con una sola parte en común puede ser suficiente para justificar una descalificación del árbitro. Luego agrega, ¿no?, el representante de la ICC en la audiencia. Una designación múltiple también puede crear una inequidad problemática entre las partes al poner a la parte en común en la posición privilegiada de tener acceso unilateral al árbitro común con respecto a los hechos y argumentos relacionados, y poner al árbitro en común de tener información sobre los mismos hechos y argumentos. Tan es así esta posición asumida por la Corte que citan decisiones de la propia Corte de ICC. Y la propia Corte de ICC, en las glosas que ellos hacen en su intervención ante la Corte Suprema, dice que tendrán en consideración si es que el árbitro tuvo o puede haber tenido acceso a información que es relevante al caso, pero que no estaba disponible para todas las partes o sus asesores con una resultante. ¿Cuál es? La inequidad en el acceso a la información. Hay una regla fundamental en el arbitraje, fundamental. Las partes deben tener el mismo conocimiento que los hechos que los árbitros. Los árbitros que los hechos, los mismos conocimientos que las partes. Equidad en el conocimiento de los hechos. Y aquí con esto se quiebra esa equidad en el conocimiento de los hechos y la disputa y el debate de los hechos. Por eso es que se citaron diversas decisiones de la Corte ICC donde se da la negativa a confirmar las designaciones de un árbitro que había sido nominado más de una vez por una misma parte en casos relacionados. ¿Qué concluye la Corte, la ICC, criticando justamente digamos, esas decisiones donde se releva del deber de revelación a Mr. Robinson, ¿no? Dice que si se admite la honesta pero equivocada conclusión de que no se necesita revelar, se afecta el consenso internacional. Esa es la gravedad. Y en la misma audiencia, el representante de la London Court International Arbitration es más radical, más radical. Dice lo siguiente: la falta de revelación es un hecho objetivo y punto. Así dice. La falta de revelación es un hecho objetivo y punto. No debe perderse el tiempo averiguando si fue intencional o no. Eso corresponde a otro escenario de la responsabilidad civil del árbitro. Lo dicen las propias organizaciones arbitrales. Entonces, creo que es importante leer y releer estos casos, como el que Verónica les ha relatado, como el que yo les he traído, y como el que Francisco, para que nutramos nuestra práctica arbitral, mejoremos nuestros estándares arbitrales, tanto cuando actuamos como árbitros, como actuamos como abogados, y también cuando los jueces interactúan con el arbitraje al resolver los recursos de anulación interpuestos por las partes. Espero que lo expuesto les haya servido de utilidad. Les agradezco mucho la atención. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje por habernos invitado para participar en estas conferencias. El día de hoy voy a exponer acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional Español, la 17-2021, a través de la cual se resolvió un proceso, una demanda de amparo, en el cual se cuestionaba una anulación del laudo. Una anulación del laudo que lo que declaró fue fundada la demanda y nulo un laudo. Pues bien, de manera previa a analizar esta sentencia, conviene partir de un dato importante, un dato que es sumamente importante tanto en España como en Perú. El Estado nunca va a renunciar a un control mínimo y subsidiario de lo que viene a ser el laudo. Esto es un hecho incontrovertido. Tanto en España como en Perú tenemos el recurso de anulación del laudo, causales taxativas, y esto es algo que siempre va a haber. Entonces, queramos o no, tenemos que tener siempre en cuenta que los jueces tienen la última palabra. Por ello, siempre también lo que señalan los jueces, tanto peruanos como los españoles o en distintas cortes del mundo, es sumamente relevante, puesto que eso también tiene que ser tomado en cuenta al momento de analizar y emitir laudos. De lo contrario, estaríamos llegando al ciclo que precisamente nosotros en judicial cuestionamos a la administración,
que no sigue lo señalado por la Corte Suprema y que eso genera un ciclo de nulidades. Pues bien, lo mismo sucede en el arbitraje. Si no analizamos y no tomamos en cuenta lo señalado por los jueces, vamos a caer en un ciclo de nulidades. Por otro lado, por más mínimo que podamos tener un control en la anulación del laudo, esto constituye una garantía de las partes. Y no es una garantía tan solo, digamos, por así decirlo, a favor a favor del sistema, sino también es una garantía subjetiva. ¿Y por qué lo digo? Es una garantía subjetiva porque al existir la posibilidad de que un laudo sea declarado nulo, tenemos de que efectivamente esto genera una coacción ante los árbitros a que generen mayores garantías y, por ejemplo, motiven adecuadamente. Hace poco, en una de estas conferencias dadas en el IPA, escuché a unos jueces comerciales señalar precisamente que si se anulaban los laudos era precisamente porque los árbitros no motivaban bien. Pues bien, esta referencia a la que hacía un juez comercial de una sala comercial de Lima, precisamente da a notar de que la anulación del laudo, por más mínimo control que sea, permite garantizar de que exista una motivación. Si no existiría una anulación del laudo, los jueces, por más garantía que establezcan los árbitros, no motivarían, porque no existiría el riesgo de que esos laudos sean declarados nulos. Evidentemente, ningún árbitro va a querer que su laudo sea declarado nulo. Por ello, es de que puedo afirmar de que esto es una garantía no solo a nivel objetivo, sino también a nivel subjetivo. Pues bien, en este caso que vengo a comentar el día de hoy, es un caso, en lo personal, considero que de suma importancia. En primer lugar, ¿por qué? Por el análisis mediático que ha tenido este caso. Un análisis que ha ido mucho más allá de España y que ha ido a toda la comunidad hispanohablante. Y precisamente el mensaje que se ha querido señalar de este caso de la Corte Constitucional Española es de que los laudos no pueden ser tocados ni analizados por motivación. Ello, como veremos, no es así. Este no ha sido el mensaje que ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues bien, habiendo adelantado ello, para que lo tengan en cuenta, conviene señalar los principales hechos de este caso. Todo empieza con un arbitraje de conciencia en este caso. Un arbitraje de conciencia en el cual lo que se solicita viene a ser la disolución de lo que viene a ser una sociedad. ¿Qué señalan los demandantes en este caso? Señalan de que la sociedad ya es inviable. ¿Por qué? Porque se perdió el affectus societatis. Y señalan precisamente que el gerente de la sociedad y las otras partes de la sociedad hacen actos en los cuales le ponen muchas obstrucciones tanto al tema de relevación de información como al tema de tomar decisiones. Pues bien, como existía un convenio arbitral, el tema fue arbitraje de conciencia y al final de cuentas se estableció bajo un laudo que efectivamente se debía disolver la sociedad porque ya no existía un affectus societatis, porque ya era inviable continuar con este proyecto de esta sociedad. Las partes que perdieron se fueron en un recurso de anulación del laudo, alegando principalmente una afectación al orden público. Y alega principalmente que se había afectado el análisis de determinados medios probatorios que a criterio de ellos demostraban de que no era procedente analizar o disolver la sociedad. ¿Qué señalaban? En primer lugar, establecieron de que existían procesos judiciales en los cuales se habían cuestionado determinadas decisiones de la administración y que estos habían sido desestimadas. En segundo lugar, también señalan de que existían también procesos judiciales en los cuales lo que se había realizado es solicitar información y se había demostrado que se había otorgado la información requerida por las partes. En base a estos procesos judiciales que existían, al final de cuentas, lo que sucedió, según alegan, es de que no existía razón para decir de que no había una finalidad o que se les estaba, digamos, por así decirlo, acosando a las partes que interpusieron el proceso arbitral. Pues bien, teniendo en cuenta estos antecedentes, la jurisdicción ordinaria terminó señalando que en el presente caso no se habían valorado adecuadamente lo que venían a ser los medios probatorios y sentencias con calidad de cosa juzgada que precisamente a su criterio lo que señalaban era de que no existía una obstrucción a los fines de la sociedad y que en todo caso por ello era improcedente o infundada la demanda de disolución. Asimismo, señalan que al constituir estos temas un tema de orden público, no tenía el arbitraje y el laudo, a pesar de que sea de conciencia, el deber de motivar y analizar estos temas, estos medios probatorios. Pues bien,
La parte precisamente ganadora del laudo, pero a su vez perdedora del recurso de anulación, se fue a un amparo en España. Y en última instancia, el Tribunal Constitucional Español, al momento de analizar el tema, llega a varias conclusiones que son importantes compartir con ustedes. En primer lugar, el Tribunal Constitucional Español parte haciendo analizando lo que viene a ser el arbitraje en España y con ello también parte también de esta manera señalando cuáles son las diferencias relacionadas con el arbitraje en Perú. Señala, por ejemplo, que en España el arbitraje es una cuasi jurisdicción, lo cual es distinto a lo cual se ha establecido en Perú. Señala a su vez de que en España el deber de motivación de los laudos no se origina por el artículo 24 de la Constitución española, del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino se origina de una norma legal, el artículo 37 de la Ley General de Arbitraje. Esto, a diferencia de lo que señalan el Tribunal Constitucional peruano, en los dos precedentes que existen sobre arbitraje, en los cuales se establece precisamente que la motivación se origina del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, por ser una obligación constitucional. Seguidamente señala que a pesar de esas diferencias, de que la motivación no tiene un origen en la Constitución, sino un nivel legal, y por lo tanto que no viene a ser igual o semejante a la motivación que se señalan de las sentencias de los jueces, señala que existen determinadas semejanzas. Y una de las semejanzas que establece, y es un tema importante, viene a ser un tema relacionado a la logicidad de lo que viene a ser el fundamento, ¿no? Que exista un fundamento debidamente razonado, que existan una secuencia lógica jurídica que permita inferir las conclusiones a partir de las premisas. Entonces, lo que señala el Tribunal Constitucional es que, de todas maneras, a pesar de que existe una obligación legal no constitucional de motivación, siempre se requiere ello. Tomando en cuenta estas premisas, lo que hace el Tribunal Constitucional Español es señalar que precisamente en este caso de la anulación del laudo por equidad, sí se cumplió con motivar, sí se cumplió con señalar los criterios por los cuales en el arbitraje se consideraba que ya la sociedad tenía que ser disuelta. Por ello, según el Tribunal Constitucional Español, afirmar que determinados medios probatorios deberían de tener cierto peso de acuerdo, digamos, a sus características intrínsecas, constituía una invasión de lo que implicaría el criterio del tribunal arbitral para evaluar los medios probatorios. A razón de ello es que declara fundada la demanda de amparo y en consecuencia nula la anulación del laudo. Pues bien, esta sentencia tiene bastante trascendencia, en primer lugar, porque es un caso que en Perú podríamos calificarlo sui generis. ¿Y ello por qué? Porque en el Perú, si nosotros conseguimos sentencias del Tribunal Constitucional, son sentencias del Tribunal Constitucional en las cuales lo que hacen es declarar fundada demandas de amparo contra sentencias de anulación del laudo que declaran infundada la demanda. Es decir, que pareciera que en el Perú el control viene a ser a favor de que la anulación del laudo revise los laudos. Pero en España, en esa sentencia que estoy comentando, es lo contrario. Es un caso en el cual el control viene a ser precisamente para ponerle el pare al Poder Judicial con relación al análisis que hace de la motivación de los laudos arbitrales. Esta es una primera diferencia, toda vez de que de la bastante jurisprudencia que existe relacionada a nuestro Tribunal Constitucional peruano, podemos notar de que no existe un caso parecido a este. Inclusive la semana pasada se declaró fundado un amparo contra anulación del laudo, en el cual se declaró la sentencia nula y se ordena volver a analizar adecuadamente si es que procede o no la anulación del laudo contra el laudo cuestionado. Entonces, aquí ya vemos una primera diferencia. Otro punto importante es de que esta sentencia del Tribunal Constitucional Español nos demuestra que en Perú no somos el único país en los cuales podemos decir que estamos teniendo problemas, por así decirlo, en encontrar un equilibrio. Encontrar un equilibrio porque, como lo señalé al principio de la exposición, la anulación del laudo sí o sí existe y el deber de control de motivación sí o sí va a existir y va a seguir existiendo en el Perú como en otros lugares del planeta. Entonces, lo importante o lo relevante también de esta sentencia del Tribunal Constitucional Español es de que nos demuestra que ellos también se encuentran precisamente en la búsqueda de un equilibrio. ¿Cuánto control tiene que haber de motivación de la anulación del laudo? ¿Cuánto control tiene que tener la anulación del laudo de la motivación del laudo?
¿Y cuándo estamos en este sendero, o digamos, en este límite en el cual ya no es análisis de motivación, sino es análisis de una instancia adicional? Entonces, tomando esto como premisa, podemos decir de que esta búsqueda que hacemos, digamos, los operadores jurídicos, tanto los jueces como las personas que vemos procesos de anulación del laudo de un límite que tanto garantice los derechos, pero a su vez no implique una cuarta instancia, no es una búsqueda en la cual seamos las únicas personas en el planeta buscando esto. En todas las jurisdicciones existe esta búsqueda. Entonces, lo importante de esta sentencia del Tribunal Constitucional Español es de que también nos demuestra que no estamos solos en ese tema. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar precisamente este equilibrio entre motivación y revisión de la anulación del laudo? La sentencia, o al menos así lo han querido afirmar varias personas que han reseñado esta sentencia, establecería de que no existe un control de la motivación. Y ello, sin embargo, no es preciso, porque como hemos señalado, lo que hace esta sentencia no es brindar tampoco que el laudo no sea revisable. Únicamente señala que el criterio con el cual se resuelve un determinado caso no es revisable mediante la anulación del laudo. Pero ello es totalmente distinto a analizar el tema de la motivación. Es por ello que hay que hacer una diferencia entre analizar la fundamentación de un laudo y analizar la motivación de un laudo. Son dos temas totalmente distintos. Si en este caso no se puede obligar al tribunal arbitral a darle una ponderación determinada a unos medios probatorios, por más de que en este caso el Poder Judicial español considere que ellos tienen determinado peso más o que otros medios probatorios. Entonces, para ya concluir con respecto a este tema, yo considero que esta sentencia es importante porque nos establece de una manera indirecta, porque tampoco lo señala de manera directa, de que el tema del análisis del criterio del tribunal arbitral no es revisable a través de un recurso de anulación del laudo. Sin embargo, sí lo es el tema de la motivación. Tanto es así que inclusive el Tribunal Constitucional Español, a pesar de que estima la demanda y declara nula la anulación, establece que el tema de motivación del laudo en España también es un tema que puede implicar o puede generar la anulación del laudo. También te señala que un análisis arbitrario e irrazonable de los hechos o del derecho del caso puede generar la anulación del laudo. Entonces, el mensaje que debemos sacar de esta sentencia del Tribunal Constitucional Español es precisamente que sí, se puede analizar la motivación, que la motivación constituye una garantía de las partes, que, al margen que pueda ser una garantía constitucional o una garantía legal, es una garantía. Y que esta garantía, por más que no solo sea desde un punto de vista, desde un punto de vista objetivo, también es una garantía subjetiva, porque vamos a obligar a los árbitros a tener un determinado nivel de motivación o de calidad, por así decirlo en otras palabras, del laudo. Por ello, yo considero que la anulación del laudo, por más mínima que sea, siempre tiene que existir, toda vez de que en el peor de los casos va a constituir como un mínimo de estándar de calidad con el cual los árbitros van a tener que trabajar y fundamentar sus laudos. Eso vendría a ser todo. Muchas gracias. Bueno, y con eso creo que por nuestra parte damos por concluido nuestro panel. Le hemos dado los comentarios que creemos más relevantes en relación a estas tres sentencias. Y nada, Mauricio, agradecerte nuevamente la invitación. Veo una pregunta, me parece, en el chat. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos en este tercer Congreso Nacional de Destrezas Legales en el Litigio Judicial y Arbitral, y para agradecer, por supuesto, a la firma Simons Abogados y la presencia de los doctores Verónica de Noriega, Francisco Segarra y Adrián Simons en esta ocasión. Sin más, los invitamos a todos los asistentes a participar de las próximas actividades que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Este 13 de mayo, invitarlos a la 22ª edición del IPA Webinar, que tratará el tema cómo determinar la objetividad del informe pericial como garantía de debido proceso.
el 20 y 21 de mayo, invitarlos a la primera conferencia internacional de arbitraje y derecho de las telecomunicaciones, que de igual manera será transmitida en vivo por la plataforma Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Invitarlos también a la conferencia IPA, medidas cautelares en los arbitrajes con el Estado, este 25 de mayo, y de igual manera el acceso es libre previo registro e inscripción. Invitarlos también al segundo conversatorio con los abogados del Estado peruano. En esta ocasión se tratará el tema designación de los árbitros y los conflictos de intereses. Este evento se realizará el 27 de mayo y también la transmisión será en vivo vía Facebook y Zoom. Invitarlos también especialmente al 13º Seminario Internacional de Fusiones y Adquisiciones M&A-IPA este 23, 24 y 25 de junio en una nueva agenda que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Estas son algunas actividades que organiza el IPA, sin antes invitarlos a otras actividades como los comentarios a la jurisprudencia arbitral organizado por la firma Carlos Soto y Asociados Perú-España este 18 de mayo, contará con la presencia especial del doctor Enrique Ferrando de Osterling Abogados. Invitarlos a seguir las redes del Instituto Peruano de Arbitraje como IPA Instituto Peruano de Arbitraje en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, así como encontrar la grabación de esta y otras conferencias en nuestro canal de YouTube. Agradecer nuevamente la presencia de todos los asistentes y de los panelistas en este último panel y por supuesto los esperamos en próximas actividades organizadas por el IPA. Que tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta luego, doctores. Hasta luego, gracias.